Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 6. Una fricción pasajera. El día anterior al asalto planeado a Luz fue tranquilo, cargado de una energía tensa y enérgica. Los matones alborotados que Hiran había reclutado estaban recluidos en un lugar aparte, dejando el bar a sus 3 ocupantes principales. Kurohiri pulía las copas con una calma meditativa, una ancla silenciosa en la tormenta que se avecinaba. Shigaraki, sin embargo, era un animal enjaulado. Caminaba de un lado a otro de la sala, rascándose el cuello hasta dejarlo en carne viva. Su energía inquieta era un miasma tóxico en el espacio cerrado. «No puedo quedarme aquí sentado», gruñó finalmente, pateando con saña un taburete. «Esperar el evento principal es lo peor del juego. Ya terminé de grindear, solo quiero llegar a la pelea contra el jefe». Se detuvo y señaló a Kurohiri. «Voy a salir. Quiero ver los alrededores de Wa yo mismo. Familiarizarme con el terreno. Es un riesgo innecesario, Shigaraki Tomura», afirmó Kurohiri con voz tranquila pero firme. «El único riesgo es que destruya todo este edificio por aburrimiento», replicó Shigaraki. Luego señaló con la cabeza hacia la esquina donde Gaara estaba sentado, tan quieto y silencioso como siempre. «No pasa nada. Me llevo mi escudo. Vámonos». La figura brumosa de Kurohiri pareció suspirar. Un portal de disformidad oscuro y silencioso floreció cerca de la puerta. Gaara se levantó sin decir palabra, la fina arena a sus pies se agitó como si despertara de un sueño, y siguió a Shigaraki hacia el vacío. Emergieron en un mundo que era la antítesis absoluta del suyo. Se encontraban en un bullicioso distrito comercial a pocos kilómetros del campus de la UA. La luz del sol brillaba, reflejándose en la arquitectura moderna y limpia y los elegantes vehículos que circulaban por las amplias calles. El aire era limpio, impregnado del lejano sonido de la campana de un tranvía, el murmullo de una conversación educada y la alegre música que emanaba de una tienda. Este era el corazón de un mundo centrado en los héroes. Un lugar construido sobre el optimismo y la seguridad. Shigaraki se bajó la capucha, con las manos metidas en los bolsillos y una mueca de absoluto desprecio torciendo sus labios. Miró a los felices civiles y a los sonrientes estudiantes como si fueran insectos. Gaara, en cambio, era un observador neutral. Este mundo le resultaba tan ajeno como un planeta extranjero. Observaba el flujo de gente en la acera, su naturalidad al interactuar, la confianza despreocupada en sus pasos. Era una muestra de una vida que desconocía, y absorbía los detalles con una curiosidad fría y distante. Era una criatura de sombras bajo un sol brillante e indiferente. «Míralos a todos», siseó Shigaraki, con una voz áspera y venenosa junto a Gaara. Vagando sin preocupaciones, gordos y felices bajo la protección de All Might. No tienen ni idea de lo frágil que es todo. Caminaron durante varios minutos, 2 focos de oscuridad moviéndose a través de un mar de luz. Shigaraki exploraba las rutas principales de entrada y salida de la escuela, mapeando mentalmente la zona en busca de posibles rutas de escape o puntos de emboscada. Gaara simplemente observaba, un fantasma silencioso, con un rastro de arena, que nadie parecía notar en el bullicio. El momento ocurrió, como suelen ocurrir estas cosas, sin previo aviso. Un chico con el uniforme impecable y oscuro de la preparatoria caminaba hacia ellos, aunque su atención estaba claramente en otra parte. Tenía una mata de pelo verde desordenado y la cara llena de pecas. En una mano, aferraba un cuaderno desgastado y, con la cabeza gacha, murmuraba furioso para sí mismo, perdido en un mundo de análisis frenético. Pero si la variación de la presión atmosférica es la causa principal de los efectos climáticos, entonces la fuerza cinética real de un terremoto como el de Detroit podría calcularse midiendo la caída barométrica, lo que significaría. Cuando Shigaraki y Gaara llegaron a una esquina, el chico, Izuku Midoriya, dio un repentino y distraído paso hacia atrás para evitar a otro peatón, girando directamente hacia el camino de Gaara. El impacto fue contundente. Midoriya, pequeño y desprevenido, rebotó contra el cuerpo inmóvil de Gaara y cayó al suelo con un grito de sorpresa.
Su mochila amarilla, que tenía la cremallera abierta, se volcó, derramando una cascada de cuadernos y papeles por el pavimento. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Midoriya se tambaleó al instante, con el rostro enrojecido por el horror. Dios mío. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Balbuceó, haciendo repetidas reverencias desde el suelo. Fue completamente culpa mía. No miraba por dónde iba. ¿Estás bien? Fue entonces cuando la mirada de Shigaraki cayó sobre la insignia de la OA en el uniforme del chico. El cambio fue instantáneo. La irritación y el aburrimiento de Shigaraki se desvanecieron, reemplazadas por un odio concentrado y depredador que pareció bajar la temperatura del aire a su alrededor. Su mano, escondida en el bolsillo, empezó a temblar. «Mira por dónde vas». Gruñó, su voz era un gruñido bajo de pura malicia. «Maldito mocoso de la OA». Midoriya se quedó paralizado, con las manos suspendidas sobre sus notas dispersas. Levantó la vista y, por primera vez, vio el gélido ojo rojo que le observaba desde debajo de la capucha oscura, y sintió un escalofrío primario de peligro. No sabía por qué, pero el hombre irradiaba un aura de profunda maldad. El momento se alargó, tenue y frágil. Shigaraki dio medio paso al frente. Su deseo de destruir, de borrar ese símbolo del mundo que odiaba, casi lo abrumaba. Y entonces, Gaara habló. Su voz era tranquila, sin emoción. También fue culpa mía. La simple y declarativa declaración quedó suspendida en el aire, en marcado contraste con el veneno de Shigaraki. No era una disculpa. Era un hecho, ofrecido para neutralizar la situación. Él se había quedado quieto. El chico se había movido. Pero en ese momento, la lógica era un escudo más poderoso que la arena. Shigaraki se detuvo, ladeando la cabeza para mirar a Gaara. Quedó momentáneamente atónito y en silencio. La mirada de Gaara estaba fija en Midoriya. No veía a ningún héroe en formación, ningún enemigo, ningún símbolo. Vio a un chico torpe y se rió, ahora pálido de miedo, que había cometido un simple error. Vio pánico y vergüenza genuinos en sus ojos. Shigaraki odiaba el uniforme, la idea. Pero Gaara miraba a la persona, y esa persona era inofensiva. Las dos cosas, comprendió con repentina y asombrosa claridad, no eran lo mismo. ¿Qué? Tartamudeó Midoriya, completamente confundido. Como sea. Espetó Shigaraki, interrumpido al momento. El riesgo de montar una escena era demasiado grande. Le lanzó a Gaara una mirada de puro asco. «Eres un blando». Agarró el brazo de Gaara, con una fuerza sorprendente, y lo apartó. «Salgamos de aquí. Este lugar me pone los pelos de punta». Se giraron y comenzaron a alejarse, fundiéndose nuevamente con la multitud que no los notaba. Justo cuando desaparecían por la esquina, un pequeño terrier ladrador pasó como una exhalación junto a Midoriya, que aún estaba arrodillado, y cayó en los brazos de una niña aliviada a pocos metros de distancia. El alboroto. El choque, los papeles desparramados, el perro ladrando, finalmente atrajo la atención de un agente de seguridad pública que se encontraba cerca. «¿Todo bien por aquí, niños?», preguntó el oficial, acercándose con una sonrisa tranquila. Midoriya, todavía nervioso y conmocionado, levantó la vista. Miró hacia donde se habían ido las dos extrañas figuras, pero habían desaparecido. «Sí, señor», dijo con voz temblorosa. «Todo está bien. Fue culpa mía». El oficial asintió, satisfecho, y el momento pasó. El mundo continuó, completamente ajeno al desastre que se había evitado con dos simples e inesperadas palabras. Mientras caminaban, Shigaraki murmuraba un torrente de maldiciones. «Esa peste de la OA, por suerte, estábamos en una misión de reconocimiento. Algún día, no serán más que polvo bajo mis dedos». Gaara guardó silencio, pero su mente era un torbellino. Repasaba el encuentro. La disculpa del chico, presa del pánico. La absoluta ausencia de malicia o miedo en sus ojos antes de que Shigaraki hablara. Era la primera interacción humana verdaderamente normal que había experimentado en más de una década, sin el miedo ni el deseo de usarlo. Era un vistazo al mundo que solo había visto a través de una ventana rota, un mundo donde ocurrían accidentes y la gente se disculpaba.
La sensación que le dejó no fue de calidez, ni de esperanza, ni nada por el estilo. Era una confusión profunda e inquietante. Las líneas claras y simples de su existencia. Lo aceptado y lo rechazado, la amenaza y la no amenaza, acababan de ser desdibujadas por un chico torpe de pelo verde. Y no sabía qué hacer con ello. Capítulo 7. La bestia fabricada. La noche siguiente a su misión de reconocimiento fue pesada y silenciosa. El encuentro en la calle soleada había dejado un rastro invisible en el aire del bar, un sutil cambio en el paisaje psíquico que solo Gaara parecía percibir. Estaba sentado en su rincón, con el recuerdo del chico torpe y arrepentido como una imagen persistente y fantasmal en su mente. Era un dato único y anómalo que no encajaba en la sombría ecuación de su vida. Era un hilo suelto en el tapiz, y se encontró tirando de él en el silencio de sus pensamientos. Shigaraki, mientras tanto, era un hilo tenso de anticipación. La proximidad a su objetivo lo había vuelto más volátil, y su aburrimiento había sido reemplazado por una energía frenética y vibrante. Caminaba de un lado a otro, murmuraba, se rascaba el cuello. Su único ojo rojo revoloteaba por la habitación, como si esperara que la batalla final comenzara en cualquier momento. Era casi medianoche cuando Kurohiri dejó de pulir metódicamente la barra. Se giró, con sus brillantes ojos amarillos fijos en Shigaraki y luego en Gaara. «Es la hora», anunció, con su voz cortando la tensión. «Está listo para el velatorio final». Shigaraki dejó de caminar al instante, con una amplia sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. «Excelente. Siseo. Quiero ver a mi nuevo miembro del grupo antes de empezar la incursión». Señaló con la barbilla a Gaara. «Escudo. Tú también vienes. Tienes que ver el potenciador que he conseguido». Gaara se levantó sin decir palabra. Sintió una leve e inexplicable sensación de temor, una fría premonición de que estaba a punto de presenciar algo que alteraría irrevocablemente su comprensión del camino que había elegido. La puerta de Kurohiri se abrió, no a un callejón mugriento, sino a un lugar de profunda oscuridad y frío. Al cruzar, el familiar olor a humedad del bar fue reemplazado por el penetrante y estéril aroma antiséptico y el leve zumbido eléctrico de una potente maquinaria. Se encontraban en un vasto laboratorio subterráneo. El suelo era de hormigón pulido, y las paredes estaban cubiertas de filas de servidores zumbantes y grandes estaciones de trabajo de acero inoxidable. Cables gruesos serpenteaban por el techo como enredaderas metálicas. Era un lugar de fría funcionalidad y diseño brutalista, una tumba donde la ciencia se había convertido en un arte oscuro. Un hombre mayor y modesto, con bata de laboratorio y gafas grandes y redondas, se acercó a ellos. Tenía un bigote blanco y poblado y un porte engañosamente amable, propio de un abuelo. «Ah, Tomura-kun», dijo el anciano con un suave zumbido. «Justo a tiempo. Todo está en orden». «Doctor», respondió Shigaraki con un tono de respeto poco común. «Muéstramelo». La mirada del doctor se desvió hacia Gaara. Sus ojos, magnificados por sus gruesas lentes, brillaban con una chispa de profunda curiosidad analítica. «Y este debe ser el espécimen que Hiran consiguió. Un don de defensa absoluta y autónoma. Fascinante. Una manifestación de poder verdaderamente orgánica y elegante». La arena de Gaara se removía inquieta a sus pies. El doctor lo miraba no como una persona, sino como una maravilla de la ingeniería biológica, un objeto para ser estudiado y comprendido. Era una mirada que conocía demasiado bien. «No es un espécimen, es mi escudo», corrigió Shigaraki con impaciencia. «¿Y dónde está?» «Claro, claro», rió el doctor, girándose para guiarlos hacia las profundidades de las instalaciones. «Paciencia, muchacho. Una obra maestra no se puede apresurar». Los condujo al centro del laboratorio, donde se alzaba un colosal tanque cilíndrico que se extendía del suelo al techo. Estaba lleno de un líquido turbio y verdoso, a través del cual serpenteaban gruesos tubos y cables, todos conectados a una figura humanoide que flotaba inmóvil en su interior. Burbujas ascendían lentamente desde la base, distorsionando la forma de la criatura en su interior. Shigaraki apretó las manos contra el grueso y frío cristal, con el rostro iluminado por una mirada de pura e impía adoración. «Ahí está», susurró. «¿No es una obra de arte?»
Gaara se acercó, entrecerrando sus ojos verde azulado mientras observaba a través del fluido turbio. Y vio. No era un hombre. Era una grotesca parodia de uno. Su piel era oscura, de un negro violáceo, estirada sobre un paisaje grotesco de músculos hiperdesarrollados que parecían demasiado grandes y densos para su estructura esquelética. Su rasgo más horripilante era su cabeza. Carecía de labios, solo un pico permanente, similar al de un pájaro, y sus ojos eran grandes, redondos y completamente vacíos, como los de un animal disecado. Su cerebro estaba expuesto, una masa palpitante, de color rosa grisáceo, protegida por una carcasa transparente en forma de cúpula sobre su cráneo. Era una criatura hecha de puntos y grapas, de músculo injertado sobre hueso, una pesadilla hecha carne. Pero fue la sensación que desprendía lo que realmente perturbó a Gaara. Podía percibir poder, un abismo inmenso y estridente. Pero estaba vacío. No había voluntad, ni conciencia, ni espíritu tras él. Era un arma, nada más. Un cadáver animado por un rayo robado. Lo llamamos Nomu, explicó el doctor, con la voz llena del orgullo sereno de un creador. Un simple recipiente, diseñado a partir del cuerpo de un matón menor, pero creado para ser mucho más. Ha sido un reto estabilizar múltiples dones, integrados a la fuerza en un solo huésped, pero lo hemos logrado. Tiene super regeneración y absorción de impactos, añadió Shigaraki con alegría, golpeando el cristal. Podrías golpearlo todo el día y se quedaría ahí parado, sonriendo, si tuviera labios. Lo creamos específicamente para contrarrestar a un luchador ingenuo. Alguien que simplemente golpea las cosas con mucha fuerza. El nombre tácito de All Might flotaba en el aire. Su fuerza física es, por supuesto, lo más importante. Continuó el doctor con calma. Aumentada a un nivel que, en teoría, debería ser más que suficiente para el símbolo de la paz. No siente dolor. No piensa por sí mismo. Es una marioneta perfectamente programada, y solo te obedecerá a ti, Tomura-kun. Gaara se quedó allí, paralizado, mientras procesaba la información. Su mirada pasó del monstruoso Nomu flotante a sus propias manos, donde unos granos de arena danzaban en una corriente invisible. Su poder era parte de él. Nacía de su soledad, de su miedo, de su propia sangre. Era una extensión viva y palpitante de su alma. Lo protegía, lo aislaba, lo definía. Era natural. Era suyo. Esta cosa en el tanque era la antítesis de todo eso. Su poder residía en una colección de piezas robadas, arrancadas de otros y ensambladas toscamente. Era una violación. Una perversión de lo que significaba tener un don, tener una vida. Era una bestia fabricada, construida con las ruinas de las almas de otros. Por primera vez en su vida, Gaara sintió una sensación aguda y clara que le quemaba las entrañas como ácido. Era asco. No era una indignación moral hacia los desconocidos cuyos dones habían sido robados. No sentía empatía por ello. Era una repulsión más profunda e instintiva. Era la ofensa visceral de un verdadero artista al presenciar una falsificación burda y repugnante. Era un rechazo a lo antinatural. Finalmente lo entendió. La Liga de Villanos no solo quería destruir el mundo de los héroes. Querían reemplazarlo con un mundo de su propia creación, un mundo poblado por monstruos inventados como este. La promesa de Hiran de un lugar para los rechazados era una mentira. No se trataba de encontrar un lugar para los marginados. Se trataba de crear abominaciones para imponer su voluntad. El Nomu dentro del tanque se movió, su enorme cuerpo girando lentamente en el fluido. Por un instante, sus ojos muertos y vacíos parecieron mirar directamente a los de Gaara. No había nada allí. Ni vida, ni alma. Solo un vacío inmenso y terrible, esperando una orden. Shigaraki se echó a reír, una carcajada aguda y desenfrenada que resonó en el frío metal y hormigón del laboratorio. El doctor observaba a Gaara con una pequeña sonrisa cómplice en el rostro y un brillo de interés clínico en los ojos. Gaara contempló su propio reflejo tenue en el cristal del tanque. Su rostro pálido e inmóvil se superponía a la monstruosa figura del Nomu. Un chico silencioso y una bestia hueca, un poder natural y uno fabricado, unidos por un propósito oscuro. Él era el escudo.
Y esta era el arma que debía proteger. Y en ese momento, sintió una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El camino que había elegido lo había conducido hasta allí, a la guardería de un monstruo. Y supo, con una certeza escalofriante, que la tormenta que se avecinaba sería aún más terrible de lo que jamás había imaginado. Capítulo 8. La víspera de la tormenta. Las horas previas al asalto no transcurrieron en el familiar y estrecho silencio del bar. La disformidad de Kurohige había transportado a los miembros principales de la liga a una oscuridad diferente, un lugar con la escala y la ambición de albergar a un ejército floreciente. Era un almacén cavernoso y abandonado en los muelles industriales de la ciudad, un lugar que olía a óxido, agua estancada y a los fantasmas de un comercio olvidado. Una solitaria lámpara halógena parpadeante, en lo alto de las vigas de acero, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el vasto suelo de hormigón, donde se encontraban reunidos los 70 y tantos villanos que Hiran había reclutado. Eran un mar inquieto de energía nerviosa. Algunos afilaban armas rudimentarias, otros alardeaban con voz grave y gutural, mientras que muchos simplemente paseaban de un lado a otro, con una mezcla de sombría anticipación y salvaje excitación en sus rostros. El aire estaba cargado con el zumbido sordo de su sed de sangre colectiva. Gaara había encontrado un lugar para sí mismo, lejos de la multitud, cerca de una pila de palés de madera podridos en las sombras más profundas del almacén. La arena, una compañera constante y silenciosa, se había acumulado a su alrededor, creando un sutil perímetro circular que disuadía a cualquiera de acercarse. Se sentó con la espalda contra la fría pared de hormigón, una pequeña isla de profunda quietud en un océano de caos apenas contenido. Los observó, a estos hombres y mujeres que serían sus camaradas en la batalla que se avecinaba. Vio sus rostros marcados, sus cuerpos mutados, sus ojos hambrientos. Eran un conjunto de cosas rotas, y se habían reunido aquí para destruir el mundo a su vez. Hiran se movía entre ellos como un tiburón alegre, palmeando los hombros, ofreciendo cigarrillos y atizando el descontento con soltura. Cuando se acercaba la hora señalada, se subió a una pila de cajas y aplaudió para llamar la atención. «Muy bien, tranquilícense», gritó, y su voz resonó en el espacio cavernoso. «Sé que están ansiosos por empezar, pero nuestro estimado líder quiere compartir algunas palabras antes de que comiencen las festividades». Se despejó un espacio. Tomura Shigaraki dio un paso al frente, con su cuerpo desgarbado encorvado y las manos hundidas en los bolsillos de su sudadera negra. No parecía un líder. Parecía un adolescente petulante, molesto por tener que dar una presentación. Empezó a rascarse el cuello. El sonido seco y áspero transmitía una claridad inquietante en el silencio momentáneo. Observó a la multitud con su único ojo visible, con una expresión de aburrido desprecio en su rostro. «Mírense a todos», empezó con voz áspera y seca. «La basura de la sociedad. El forraje de Exp. Los personajes que los diseñadores del juego olvidaron borrar. Los ocultaron y esperaron que simplemente desaparecieran». Un murmullo bajo y furioso recorrió la multitud. Shigaraki captó su atención. «Te venden héroes», continuó, alzando la voz con una indignación infantil y quejumbrosa. «Muñecos sonrientes en la televisión que prometen salvarte. ¿Pero a quién salvan? Salvan a los ricos. Salvan a los atractivos. Salvan a los que tienen dones llamativos y heroicos. Protegen su mundo perfecto y ordenado, un mundo donde no hay lugar para gente como nosotros. Son una mentira. Una mentira brillante, radiante y sonriente». Empezó a caminar de un lado a otro, con movimientos bruscos. «Mañana, no, hoy, no solo cometeremos un delito. Les estamos rompiendo el juego. Introduciremos un virus en su sistema perfecto. Entraremos en el corazón de su fábrica de héroes, el lugar donde producen en masa sus muñequitos, y destrozaremos su juguete más valioso». Su voz se redujo a un siseo, cargada de veneno. «Vamos a matar al símbolo de la paz, Olmigt». El nombre encendió a la multitud. Un rugido de aprobación salvaje resonó en las vigas de acero. El odio puro y primario era una fuerza física en la sala. Desde su rincón, Gaara escuchaba.
Oía las palabras, comprendía su significado, pero no podía sentir su poder. El discurso de Shigaraki era un grito de guerra para los rechazados, una sinfonía de odio compartido. Gaara había sido rechazado toda su vida, pero la experiencia no había forjado odio en él. El odio era un fuego, algo activo y ardiente que necesitaba combustible. Su rechazo había sido un vacío frío y silencioso que había extinguido todo sentimiento. Su mente trabajaba con una claridad objetiva y analítica. Odio. Pensó, mientras sus ojos verde azulado recorrían los rostros gruñendo y aplaudiendo. ¿De verdad es ese motivo suficiente para todo esto? A mí también me expulsaron, pero lo único que quería era silencio. ¿Quieren gritar? ¿Qué busco realmente? La pregunta flotaba en el vasto y vacío espacio de su mente. No tenía respuesta. Buscaba un propósito, un lugar donde su poder no fuera una maldición. ¿O era más simple? Buscaba simplemente un lugar donde no tuviera que estar solo. La Liga no le había ofrecido amistad ni amabilidad. Le había ofrecido proximidad. Un lugar donde existir, donde su monstruosidad se considerara una característica, no un defecto. Era la única oferta que había recibido. Y si el precio de esa proximidad era participar en la destrucción de un mundo que nunca lo había querido, era un precio que estaba dispuesto a pagar. No tenía respuestas a sus propias preguntas. Así que simplemente se dejaría llevar por la corriente, para ver a dónde lo llevaría finalmente este río oscuro y agitado. Esto no es solo un ataque, gritó Shigaraki, con la voz quebrada por una alegría frenética. Es un mensaje. Es el comienzo de un nuevo juego, un juego con nuevas reglas. Nuestras reglas. El rugido de la multitud alcanzó su clímax. Había llegado la hora. A medida que el ruido disminuía, Kurohiri se situó en el centro de la pista. Su presencia serena y formal contrastaba marcadamente con la energía salvaje de la multitud. Ha llegado la hora, anunció, con su voz grave interrumpiendo el parloteo restante. La niebla de su cuerpo comenzó a expandirse, arremolinándose hacia afuera. Era mucho más grande que cualquier puerta que hubiera creado antes. Un vasto y agitado vórtice púrpura y negro comenzó a formarse, una boca silenciosa y abierta que prometía un pasaje a otro lugar. No zumbaba ni rugía. Su poder residía en su silencio absoluto, devorador de luz. Era una herida rasgada en la estructura del mundo. Shigaraki se detuvo frente a él, su delgada silueta recortada contra la oscuridad arremolinada. Giró la cabeza. Su ojo rojo brillaba con una alegría terrible e infantil. Es hora de interrumpir su excursión, dijo. Se giró y entró en el portal. La multitud se abalanzó sobre él, una oleada de intenciones violentas, cuyos gritos de guerra resonaban mientras la oscuridad los engullía. Gaara se puso de pie. La arena se arremolinaba a su alrededor, un guardián silencioso y expectante. Miró el portal abierto, el umbral entre este oscuro almacén y una batalla que prometía dejar una huella imborrable en el mundo. No sentía emoción, ni miedo, ni odio. Solo una profunda y vacía curiosidad. Dio un paso adelante, y luego otro, una figura solitaria e inmóvil caminando tranquilamente hacia el corazón de la tormenta. La oscuridad lo envolvió y desapareció.